este día les voy a desarrollar el tema del cálculo del impuesto sobre la renta. La vez anterior estuvimos desarrollando los artículos del 1 al 6 y sus aspectos generales referente a cómo entender cada uno de los significados previo al cálculo del impuesto. Ahora, en esta ocasión vamos a desarrollar los artículos que tienen en mente desde el artículo 28 hasta el artículo 37 de la misma ley. Ahora, para poder entender cada uno de estos, sí, será necesario que tengas a la mano tanto una calculadora, un lápiz y un papel, y así se van a desarrollar cada uno de los puntos. Ahora, para poder entender cómo se calcula el impuesto sobre la renta, el primero de los temas que se van a desarrollar o la forma en cómo se van a desenvolver los temas durante este desarrollo de esta actividad serán los siguientes. Ahora, para el cálculo del impuesto son varios temas los que se van a desarrollar poco a poco y los cuales vamos a ir viendo durante el transcurso de la actividad. Dentro de lo primero estaríamos viendo qué es la renta neta, cuáles son las deducciones generales, los costos y los gastos no deducibles, el tema de la depreciación y de la amortización, las otras deducciones para personas naturales y por último culminaríamos con un ejercicio para calcular el impuesto sobre la renta, el cual vamos a desarrollar tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Ahora, el primero de los temas que tiene a colación a desarrollar es el tema del impuesto, es el tema de la renta neta. Pero, ¿qué es la renta neta? La renta neta, que tal vez habrán escuchado en algunas ocasiones como renta bruta o Producto Interno Bruto, normalmente se utiliza algunos términos o algunas derivaciones de este tipo de conceptos, tenemos diferentes. Entre esos tenemos en sí que, existirán diferentes formas o definiciones de renta neta, pero lo que quiera dar a entender la renta neta es lo siguiente. Se entiende por renta neta todos aquellos ingresos obtenidos menos los costos y gastos necesarios para la producción de la renta y la conservación de su fuente que determina la ley, así como deducciones que la misma ley establezca. ¿A qué quiere hacer alusión el tema de la renta neta? O en pocas palabras, ¿qué significa la renta neta? Cuando hablamos de renta neta, estamos haciendo alusión técnicamente a cuál es el ingreso verdadero, cuál es el ingreso verdadero que se obtiene durante todo un transcurso. Es decir, cuál es el verdadero beneficio que se obtiene después de un año de constantes actividades o resultados. Si ven, en la parte inferior derecha he colocado un tipo cálculo o una fórmula para poder calcular la renta neta. Normalmente se dice renta neta es igual a la renta obtenida menos los costos y los gastos deducibles y otras deducciones. O de forma más simple se podría decir que la renta neta o el beneficio neto viene siendo todos los ingresos obtenidos menos todos los gastos que se realizaron para poder obtener ese ingreso y otras deducciones. Para hacerlo de forma más sencilla, vamos a ver un ejemplo. Coloquemos un caso práctico para entender el caso de la renta neta. Entendemos como ejemplo que tenemos a una sociedad, Supermoda SASB. En el caso de Supermoda de SADCB, estamos hablando que es una sociedad que se encarga de vender ropa, una sociedad que es distribuidora y fabricante de distintas marcas de ropa. Entonces, si colocamos de ejemplo que esta sociedad durante el año 2019 obtuvo, según el estado contable o el estado de contabilidad, obtuvo de ganancias $100,000, la pregunta aquí sería esta. ¿Esos $100,000 que se han obtenido son verdaderamente el 100% en beneficios? Es decir, ¿acaso esos $100,000 que generó la sociedad es un beneficio neto o es un beneficio propio o óptimo que ha obtenido? Entonces, si nos hacemos esa pregunta de si de verdad los $100,000 que se han generado durante ese transcurso de año son el beneficio total, debemos entender que para que una sociedad o una empresa pueda generar este tipo de ingresos o beneficios, también tiene que acudir a ciertos gastos. Entre estos podemos decir lo siguiente. Si decimos que según la sociedad Supermoda SASD, según el estado contable o su contabilidad, obtuvo $100,000 de ganancias, también para poder adquirir esos ingresos la sociedad tuvo que acudir a ciertos gastos.
En estos casos, estos tipos de gastos podrían ser, por ejemplo, el pago de salario a los empleados, ya sea el luz, el agua, el mantenimiento de la maquinaria por medio de la cual forma las camisas, los hilos, la tela, etc. Entonces vemos que no es del todo cierto que, a pesar que en algunos estados contables que llevan las sociedades o las empresas o algunos libros que en donde llevan la contabilidad puede reflejarse que se ha obtenido de ganancia, por ejemplo, en este caso $100,000, es totalmente falso, porque también se acuden a gastos que se han incurrido. Entonces, si nosotros gastamos o restamos a esos $100,000 los 45,000 que son referentes a todas aquellas actividades necesarias para haber generado ese ingreso, tenemos como resultado $55,000. A esto se le conoce como ganancia neta o ganancia bruta. Es decir, hacemos alusión al beneficio real que se ha obtenido restando sobre todas las actividades los gastos necesarios para poder mantener la actividad empresarial que se realiza. A eso hace alusión la renta neta. Claro, existen diversidad de gastos que se pueden realizar para poder ayudar a la empresa a seguir generando dinero. Y es ahí el punto en donde también la ley del impuesto sobre la renta habla del tema que vamos a seguir desarrollando, que es el tema de las deducciones generales o el tema de los costos y gastos deducibles. Este lo podemos encontrar a partir del artículo 29 de la misma ley. Entonces, cuando hablamos de los costos y los gastos deducibles, estamos haciendo alusión a aquellos gastos necesarios y propios del negocio, que están destinados exclusivamente para el desarrollo del mismo. Como decíamos, si queremos obtener la renta neta, debemos entonces saber cuáles son esos gastos que nosotros podemos presentar a la administración tributaria y decirle que si bien es cierto, obtuvimos ese ingreso, pero también realizamos gastos. Esto se realiza con una finalidad y es el hecho que en la medida en que nosotros logremos acreditar cuánto de ganancia hemos obtenido, a menor ganancia también es menor pago de impuestos. Entonces la ley da ese beneficio a los empresarios para que puedan reducir de todos los ingresos también los gastos o las pérdidas que han obtenido. Claro, cada uno de estos tiene que ser debidamente acreditado y es por eso que tenemos una resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo en la referencia 441-2013. Y es que esta resolución establece cuáles deben ser los requisitos para que podamos nosotros determinar con exactitud qué es un costo y un gasto deducible. Y es que la ley, más allá de los requisitos que establece la jurisprudencia, nos establece 4 requisitos fundamentales para poder aplicarlos. Entre estos 4 tenemos el literal A, que debe existir un desembolso real. ¿A qué quiero hacer alusión con esto? Cuando se habla de un desembolso real, se entiende que va a ser un costo y un gasto deducible todos aquellos actos en los cuales se realice una actividad en donde se ve involucrado el dinero, en donde exista un gasto verdadero que sea necesario para ayudar al giro de la empresa. En el otro literal tenemos que los gastos que tienen que ser realizados deben estar debidamente documentados. Para esto, la ley ya determina distintos documentos legales que podemos utilizar. Para eso podemos hablar de los temas de los créditos, débitos fiscales, de las facturas, de los tickets, de las notas de remisión, etc. Claro, cada uno de ellos tiene un distinto valor, un distinto significado y se utiliza en distintas formas o en distintas etapas. Pero he ahí la importancia del por qué cuando a veces vamos a comprar a ciertos establecimientos o se van a recargar gasolina, le preguntan a uno, ¿quiere factura como consumidor final, crédito fiscal, ticket? Porque depende del documento, así nosotros podemos acreditar que el gasto que hemos realizado es necesario para la empresa. El tercer requisito hace alusión a que los gastos que estemos realizando deben ser necesarios para la producción y la conservación de la fuente, es decir, tienen que ser gastos que específicamente deban ayudar a la empresa, deben tener esa finalidad. Como decía anteriormente, si hablamos de la sociedad Supermoda SADCB, las actividades o los gastos que se deberían realizar serían gastos que ayuden a la empresa, por ejemplo, comprar tela, en el caso del mantenimiento de todo el mobiliario, luz, agua, el pago a empleados,
el pago de los seguros, etc. Y por último, de los literales tenemos que estos costos y estos gastos también deben estar registrados contablemente, es decir, que de nada sirve poder acreditar los primeros 3 requisitos que hemos mencionado si al final, dentro del estado de contabilidad, nosotros no podemos acreditar en qué tiempo y en qué momento realizamos el gasto. Es por ello la importancia de tener un contador o tener una página en donde se vayan anotando cada uno de los gastos que se vayan realizando. Ahora, eso en relación a los temas del costo y los gastos deducibles. Claro, en ese sentido, la ley da diferentes ejemplos. Como podemos ver en esta lámina, vemos que el artículo 29 menciona diferentes ejemplos. Podemos hablar de los gastos del negocio, referente, como decía, luz, agua, electricidad, puede ser internet también, compra de algunas computadoras, mobiliario, el pago del alquiler del lugar, del establecimiento, etcétera. Pueden ser, por ejemplo, los gastos de viajes, es decir, los viáticos que normalmente los patronos les pagan a sus empleados para que ellos puedan ir a realizar actividades para que el negocio funcione. Podemos tener las primas de seguro, como pueden ser las primas de seguro para los vehículos o de algunas computadoras, etcétera. También tenemos el combustible que puede utilizar la empresa, los mantenimientos e inclusive los costos de mercadería vencida o defectuosa, es decir, todos aquellos productos que están dentro del inventario de una empresa que también pueden que se venzan o pueden que estén arruinados, también podemos utilizarlo como costos y gastos deducibles. Es decir, que también podemos utilizarlo para hacer la reducción de todo el cálculo del impuesto. Ahora, en ese sentido, la ley, si bien es cierto, no menciona características, pero ya existe una resolución en la cual se establece cuáles son las características que deben tener los costos y los gastos deducibles. Ahora, tiene 3 características. Dentro de las características son, uno, es que deben ser gastos necesarios para generar ingresos o para mantener el mismo. Es decir, que los gastos únicamente deben atender a necesidades de la empresa o necesidades de la sociedad, ya sea que estos le permitan a la empresa poder generar más ingresos o que le permita a la empresa poder sostenerse a largo tiempo, es decir, el mantenimiento ya sea de las computadoras, de los vehículos, del local en donde se encuentran, etc. La segunda característica que hace alusión esta sentencia es en relación a la finalidad, es decir, que el fin con el que se utilice el gasto debe ayudar para poder conservar la renta o para poder conservar el giro de la empresa. Es decir, que el gasto debe llevar como finalidad que ayude a la empresa. Por ejemplo, si estamos hablando siempre de la sociedad Supermoda SADCB y decimos que por capricho del patrono él se pagó unas vacaciones para irse a Honduras, este gasto no tiene como finalidad ayudar a la empresa. Si solo son un gasto para el lujo propio del patrono, entonces su finalidad no es para ayudar a la empresa, no es para conservar el giro del mismo. Distinto fuera que el patrono se pague ese viaje a Honduras, pero sea para poder contactar con otros proveedores y que así generen más ingresos. En ese caso sí sería un costo y un gasto necesario. Y el tercero de los requisitos es que los costos y los gastos deben estar debidamente acreditados y registrados, que es lo que establece la resolución anterior que vimos en la lámina anterior, en relación a que no importa en sí cuánto podamos acreditar o que tengamos los tickets o las facturas de los gastos que realizamos para nuestra empresa, sino que deben también estar debidamente registrados dentro de un libro de contabilidad. En conclusión, estos son los 3 requisitos las 3 características y requisitos que establece esta sentencia para poder determinar los costos y los gastos deducibles. Deben ser gastos necesarios para generar el ingreso, deben tener como finalidad conservar la fuente de ingresos y por último deben estar debidamente acreditados y registrados, es decir, acreditados por medio de documentos base, hablamos de créditos fiscales, débitos fiscales, facturas y ticket, etcétera, y debidamente registrados en los libros de contabilidad. Ahora, si hablamos que existen costos y gastos deducibles, es decir, que son necesarios para poder generar más ingresos a la empresa,
A contrario sensu, también tenemos los costos y los gastos no deducibles, es decir, que también existen actividades que no son necesarias, y como no son necesarias, no las podemos reducir de todos los ingresos que hemos tenido. Por ejemplo, el artículo 29-A nos establece algunos ejemplos. Por ejemplo, los gastos personales de la vida del contribuyente y de la familia, o los gastos de viaje no indispensables para el negocio. Al final, los costos y los gastos deducibles son todas aquellas actividades o gastos que realiza el patrono o la empresa que no son necesarios, que no contribuyen a generar más ingresos o no contribuyen al mantenimiento de la empresa. Entonces, cuando hablamos de esos costos y gastos no deducibles, ese tipo de actividades, por más que nosotros tengamos un documento legal por medio del cual podamos acreditar ese gasto, no puede entrar dentro de la operación del impuesto sobre la renta. Este no se puede utilizar bajo ningún concepto. Entonces, ahí la importancia de los costos y los gastos deducibles. Determinar cuáles son aquellas que son necesarias para el giro de la empresa o el ingreso de dinero de la empresa servirá para poder disminuir el pago del impuesto. Ahora bien, aquí les dejo un ejemplo de cómo se realiza de cómo es un estado de resultados. Esto en relación a términos de contabilidad. Como podemos ver aquí dentro de todo este cuadro, vemos que tenemos a la sociedad Asesorías Jurídicas SASB, representando el ejercicio fiscal que realizó de ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. Como vemos, allí establecen cuáles fueron los ingresos que obtuvieron, es decir, esta es la renta obtenida. Es decir, que por asesorías y comisiones, en total tuvieron un ingreso de $11,500. Claro, pero para poder generar este tipo de ingresos, la sociedad tuvo que acudir a ciertos gastos. Tuvo que pagar sueldos a empleados, tuvo que pagar la propaganda o el marketing, tuvo que pagar algunos servicios, pueden ser, por ejemplo, algunos servicios de mantenimiento, algunos servicios de construcción, algunos servicios de luz, agua, alquiler, etcétera. Y pudo haber ocurrido ciertos otros gastos. Por ejemplo, pudieron haber existido algunas fugas, pudieron haber existido algunos accidentes. Eso dependerá. Como sabemos, durante todo un año una sociedad no puede estar determinada a que no van a pasar ciertos incidentes que tengan que acudir a más gastos. Si esos gastos, siempre y cuando sean necesarios para el giro de la empresa, pues no habría ningún problema, pero deben fundamentarse. Al final podemos ver eso. Podemos ver dentro de esta tabla que tenemos los ingresos operacionales, es decir, la renta obtenida, y los gastos operacionales. Hablamos de los costos y los gastos deducibles. Claro, ahí también ingresan dentro de la actividad o dentro de la imagen que vemos, también aparecen otro tipo de gastos, pero esos son gastos que no nos vamos a adentrar más a detalle porque los desarrollaremos posteriormente. A lo que quiero llegar es a la parte final, donde dice utilidad neta. Como pueden ver, antes de pagar el impuesto sobre la renta, como esta recae sobre los ingresos que se obtienen, es necesario poder acreditar todos los gastos que se realizaron para poder obtener esos ingresos. Entonces podemos ver que dentro del ejercicio o dentro de la imagen, al final se establece que la utilidad que se obtuvo o el ingreso que se obtuvo fueron $4,000, perdón, fueron 4,968 dólares. En conclusión, esa es la importancia de los costos y los gastos deducibles. Ahora bien, esta imagen que les mostré es un estado de resultados, pero en término contable. Ahora, también existen otro tipo de gastos que también pueden incurrir las empresas o las sociedades. Hablamos del tema de la depreciación. Pero, ¿qué es la depreciación? La depreciación, en términos sencillos, podemos definirla como la disminución periódica del valor de un bien material por el uso o el desuso de un objeto. Estamos hablando que, si bien es cierto, las empresas o las sociedades pueden adquirir bienes materiales, pero estos bienes materiales con el tiempo pierden valor, ya sean vehículos, ya sean algunos muebles, ya sean algunas maquinarias, etc. Al final, estos bienes van perdiendo su valor y en la medida en que pierden valor, también la pérdida del valor que se obtiene de este bien o de este objeto también podemos utilizarlo para restarle al impuesto sobre la renta.
Claro, existen excepciones en los términos contables, los cuales no se pueden depreciar. Por ejemplo, se establece que los terrenos o los bienes inmuebles no pierden valor o no se pueden depreciar, porque se entienden que con el tiempo inclusive pueden adquirir más valor. O por ejemplo, en el término de las construcciones en proceso, no se puede decir que algo que se está construyendo va a perder valor con el tiempo porque ni siquiera se ha terminado, no se sabe cuál es el valor real del bien. Entonces, como podemos ver, la depreciación en eso consiste en que los bienes materiales, los bienes tangibles, aquellos bienes que nosotros podemos sentir por medio de las sensaciones humanas, pierden valor, y el valor que pierden conforme pasa el tiempo, ese valor que va perdiendo nosotros podemos utilizarlo para restarle al impuesto sobre la renta. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es el cálculo para poder determinar o cómo se puede hacer la depreciación de un bien? Si bien es cierto, la ley del impuesto sobre la renta establece una tabla para poder hacer este tipo de cálculos, pero de manera práctica existen formas. Y el método para poder calcular la depreciación de los bienes materiales, de los bienes tangibles de una sociedad o de una empresa es el método de la línea recta. ¿En qué consiste el método de la línea recta? Simplemente la depreciación en línea recta, como podemos ver, tenemos aquí una fórmula. Nos dice que la depreciación en línea recta se realiza de la siguiente manera. El costo del activo menos el valor de rescate menos años de la vida útil del bien. Antes de poder darles el significado de cada uno de esos términos, hay que aclarar lo siguiente. Para la ley, los bienes o los activos materiales que nosotros tenemos, para la ley, estos se van desgastando de forma periódica, simplemente por el uso que se le dé o por el desuso que se le dé. Es decir, que para la ley, un carro que valga $100,000 y para ellos el carro se va desgastando $1,000, entonces de 1,000 en 1,000 se estaría desgastando. Pero como por eso se dice, la ley establece que en ese sentido los bienes se van desgastando de igual forma periódicamente. Para poder entenderlo de mejor forma, vamos a definir qué significa el costo del activo, el valor de rescate y los años de vida útil. Primero, para poder aplicar esta fórmula nos dice, la depreciación en línea recta se realiza de la siguiente manera. Cuando hablamos de costo del activo, estamos haciendo alusión a cuál es el valor que nosotros adquirimos el bien. Es decir, que si nosotros adquirimos un vehículo por el valor de $100,000, ese sería el valor del activo. Ese sería el valor porque ese fue el precio que nos costó adquirir este bien. Y por otro lado tenemos el valor de rescate y los años de vida útil. Entonces, ¿qué significa cada uno de esos? Cuando hablamos de años de vida útil, estamos haciendo alusión a una estimación de tiempo del cual el objeto puede tener por estar cumpliendo correctamente su función. Por ejemplo, un vehículo puede tenerse en mente que los años de vida útil sean 10 años, es decir, que durante los 10 años que el vehículo se esté utilizando, una vez pasados los 10 años, el vehículo ya no va a tener mayor utilidad. O puede que tenga utilidad, pero ya no va a ser la misma con la que se adquirió en un primer momento. Y por otro lado tenemos el valor de rescate. ¿Qué es el valor de rescate? El valor de rescate, en pocas palabras, hacemos alusión a cuál va a ser el valor que va a tener el activo o el bien material una vez terminen los años de vida útil. Por ejemplo, en los casos que nosotros adquiramos un carro, puede que para la ley el valor de rescate que tenga el bien sea nada más de $1,000. Es decir, que transcurridos los 10 años o transcurrido el tiempo de vida útil que tenga el bien mueble, al final $1,000 va a ser el valor que se tenga. Para poder entenderlo esto de mejor manera, vamos a ver un ejemplo para poder entender cómo se realiza la depreciación en línea recta. Por ejemplo, tenemos este caso. Si nosotros compramos un vehículo valorado en $10,000, es decir, este fue el valor de adquisición que nosotros tuvimos que gastar para poder adquirirlo, y tenemos un valor de rescate de $1,000, es decir, que ese va a ser el precio del bien pasado 10 años, y se estima
que los años de vida útil que va a tener ese carro van a ser 10 años, ¿cómo se calcula la depreciación? Simple. Como ya establecimos, tenemos que calcular primero cuál es el valor del activo, es decir, cuánto fue la cantidad que nos costó adquirir el bien. En este caso fueron $10,000. Segundo, cuáles son los años de vida útil que puede tener ese vehículo. En este caso decimos que el vehículo va a tener de vida útil máximo 10 años. Es decir, que lo más que nos va a poder ayudar este vehículo que hemos comprado van a ser hasta máximo esos 10 años. Y el valor de rescate, que como hemos dicho anteriormente, ese va a ser el valor que va a tener el carro posteriormente a los años de vida que vayan transcurriendo. Es decir, que a pesar que transcurran más de 10 años, ese va a ser lo más que vamos a poder rescatar de ese carro, esos $1,000. Entonces, ¿cómo podemos hacer el tema de la depreciación? Simple. Aplicando el tema o el método de la línea recta, es simple. El valor del activo le tenemos que restar el valor de rescate del bien. Y eso lo dividimos entre los años de vida útil. Entonces, si nosotros aplicamos que a $10,000 le restamos $1,000, nos da un valor de $9,000. Ahora, ya que tenemos ese resultado de $9,000, a los 9,000 los dividimos entre 10 y nos da $900. Eso quiere decir que año con año nosotros podemos depreciarle al vehículo $900. En ese sentido, para calcular nosotros el impuesto sobre la renta, si nosotros decimos que tenemos una sociedad y tenemos un vehículo calculado o valorado en $10,000, dentro del cálculo del impuesto podemos restar $900 porque ese es el valor que se va a estar perdiendo del vehículo. Entonces, para poder entender o para poder ya ajustar cómo se nos da la depreciación, podemos tomar un ejemplo. Si decimos que al final que 10 años va a durar de vida útil el vehículo y que lo que podemos depreciar son $900, calculamos. Si son 10 años de vida útil, eso quiere decir que en el año 1 nos podemos depreciar 900, año 2 900, año 3 900 y así constitutivamente hasta llegar al año 10. Entonces, si hacemos la sumatoria del año 1 al año 10, cada $900 que nosotros estemos depreciando, al final si hacemos la suma del año 1 hasta el año 10, vamos a ver que nos da un valor de $9,000, que es el mismo valor que nos dio cuando restamos al valor del activo el valor de rescate. Como pueden ver, este es el método en el cual nosotros podemos saber cuánto se deprecia o cuánto es el valor de ingreso que se va perdiendo de un bien mueble conforme va pasando el tiempo. Claro, este método que les acabo de enseñar es un método meramente contable. Y la ley también establece un otro método el cual podemos aplicarlo de una forma más práctica. Como podemos ver también, dentro del artículo 30 solo nos dice nada más, años de vida y porcentaje del precio de la maquinaria o los bienes usados. ¿A qué quiere hacer alusión? Simple. En este caso la ley nos dice, si tú adquieres un bien mueble o un bien tangible, para poder calcular cuánto vas a poderle depreciar o cuánto va a perder ese vehículo, lo vas a hacer dependiendo de los años de vida. Entonces, pongamos el mismo ejemplo. Si yo compro un vehículo valorado en $10,000 y tengo en mente que ese vehículo lo más que me va a servir son 5 años de vida, entonces nos dice la ley, vaya, si tú tienes o adquieres ese bien, por el primer año puedes descontarle un 80%. Y eso se lo vas a tener que dividir entre los años de vida. Así de simple. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mi vehículo vale $10,000 y se puede deducir en ese sentido por el 80% de 10,000, entonces a los $10,000 le quitamos el 80% y nos da $8,000. Ahora esos $8,000 dividido entre el plazo o el tiempo de vida útil que va a tener el bien, al final nos va a dar 1,600 de depreciación por año. Entonces es más sencillo, pero es mejor ver los ambos aspectos, un aspecto por vía legal y un aspecto por vía contable. Ahora, como hemos dicho,
la depreciación únicamente aplica para bienes tangibles, bienes materiales, los cuales nosotros podemos tocar. Pero ¿qué pasa en aquellos casos en donde las empresas o las sociedades adquieren bienes intangibles? Bienes que no podemos tocar, como software, licencias, marcas, franquicias, etc. Ahí el tema que aplica es el tema de la amortización. Los bienes materiales y físicos se deprecian. En el caso de los bienes intangibles, estos que no se pueden tocar o que no podemos adquirir por medio de nuestras propias manos, es decir, no podemos sostenerlas, estos bienes intangibles se amortizan. A eso hace alusión el tema de la amortización y su definición bien lo dice. La amortización o los bienes intangibles, la finalidad que tienen es poder generar ingresos económicos. Diferente de los bienes materiales, este tipo de bienes se pueden ceder, se pueden vender y se pueden arrendar. Por ejemplo, si nosotros compramos un vehículo que nos ayude para la empresa, este vehículo no lo podríamos vender, arrendar o ceder por el simple hecho que va a funcionar para nuestra empresa. Distinto puede ser que nosotros creemos un software, como podría ser alguna licencia de Microsoft Office, Word, PowerPoint, etc. Este tipo de bienes intangibles que ayudan al giro de la empresa, sí los podemos ceder, sí los podemos arrendar y sí los podemos vender. Entonces, como se decía, en este caso los bienes intangibles se amortizan. Ahora, ¿cuál es la diferencia más esencial entre los bienes materiales que se deprecian y los bienes intangibles que se amortizan? Y es que en el caso de los bienes materiales que se deprecian, ya la ley establece hasta un porcentaje de cuánto es el año de vida útil que pueden tener. Pero ¿qué pasa con los casos de bienes intangibles? En estos casos, el creador o fabricante del producto, él es el que debe establecer cuánto tiempo de vida útil puede tener ese bien intangible, cuánto tiempo de vida útil puede tener la franquicia, cuánto tiempo de vida útil puede tener la licencia, los permisos, el software, etc. Y el método para poder amortizar este tipo de bienes intangibles es también el mismo método de la línea recta. Eso, como les decía, en término contable. Y podemos utilizar el mismo ejemplo anterior. En el caso de la depreciación podríamos decir que si por ejemplo una empresa compra una licencia de Microsoft Office valorada en $10,000 y el valor de rescate es de $1,000, que como hemos dicho anteriormente, el valor de rescate hace alusión a cuál va a ser el valor del bien una vez termine su vida útil, y determinamos que la vida útil que puede tener este tipo de software o la licencia que se ha comprado de 10 años, ¿cómo se realiza? De la misma manera que la operación que se realizó con los bienes depreciados. Entonces, si nosotros decimos que compramos una licencia de Microsoft Office y esa nos costó $10,000 y se entiende que esta licencia que hemos comprado, el tiempo de duración va a ser máximo de 10 años y que el valor de rescate que podemos obtener de esa licencia transcurridos los años de vida útil son $1,000, es simple. A los $10,000, es decir, al valor del activo, le restamos el valor del rescate, que nos da $9,000. A esto lo vamos a dividir entre los años de vida útil, que nos dará $900. Al final, como podemos ver, año con año se va a amortizar. Disculpen ahí el problema que dice depreciar, pero al final hacemos alusión a la amortización. Al final, la amortización en estos casos de esta licencia va a ser de $900 por año. Entonces, si decimos que en el año 1 esta licencia puede amortizarse por $900 y de igual forma el año 2, año 3, y hacemos la suma de la amortización desde el año 1 hasta el año 10, nos va a dar el valor de $9,000. Del mismo modo que se aplicó en el tema de la depreciación. Ahora, también de igual forma la ley nos establece una manera para poder calcular este tipo de amortización. Y como les decía, lo que les acabo de enseñar es el tema de la amortización, pero es tema de amortización en términos contables. En el caso de la ley nos establece que es simple. El valor del bien o el valor de adquisición que hemos adquirido del bien lo vamos a tener que
lo vamos a tener que aplicar el porcentaje aplicado por ley. En ese sentido, si el valor del activo que yo he comprado, el valor de la licencia del software que he comprado es de $10,000, aplicado por el 80% en ese año, sería $8,000. Y si yo digo que el máximo tiempo que pueda estarse utilizando este software es de 5 años, al final los $8,000 divididos por cada uno de los años nos daría $1,600 de amortización por cada año. Ahora, como pueden ver, el tema de la depreciación y el tema de la amortización son temas muy importantes por el hecho que nos permiten poder deducir del pago de la renta todos los gastos que se van realizando año con año de los bienes tanto materiales como bienes intangibles. Y podemos hacer un resumen. El resumen que podemos hacer es que tenemos la depreciación y la amortización. Depreciación que se aplica en los casos de los bienes materiales tangibles y amortización que se aplica en los casos de aquellos bienes que son intangibles y que no podemos tocar. Normalmente a los temas de la depreciación se le aplica normalmente a los bienes de propiedad, planta y equipo, que normalmente se utilizan este tipo de bienes materiales para poder ayudar a generar más ingresos. Y por ejemplo ahí se colocan que algunos edificios, algunos equipos de computación, muebles y vehículos son bienes que forman parte material de la empresa y que pueden ser en algunos casos depreciables. Y por otro lado tenemos el tema de la amortización, haciendo alusión a aquellos bienes intangibles que no se pueden tocar pero que también tienen como finalidad generar ingresos, como las franquicias, las licencias, los permisos y las patentes. Ahora, también otro tema que tenemos que desarrollar es el tema de otras deducciones. Sobre este tema de otras deducciones, la ley nos establece unos cuantos ejemplos, pero en resumen podemos decir que las tres más importantes son las siguientes. Cuando hablamos del tema de otras deducciones, es decir, de qué otros gastos nosotros podemos quitarle al momento de calcular el impuesto sobre la renta, la ley nos dice que sobre el tema de la reserva legal nos podemos restar para el cálculo del impuesto sobre la renta un máximo de 25%. Acordémonos que en la sesión pasada hablamos del tema de la reserva legal y hacíamos alusión que la reserva legal viene siendo un mecanismo o un instrumento que tienen las sociedades. Y esta reserva legal es algo de carácter obligatorio. Normalmente lo que se hace una sociedad es que lleva también un fondo en caso de emergencia. A eso se le llama reserva legal y que poco a poco la sociedad de los ingresos que obtiene va apartando dinero. Entonces, ese dinero que se va apartando se le llama reserva legal y del valor o de toda la reserva legal que puede tener una sociedad o una empresa, la ley nos dice que el dinero que una sociedad pueda tener en calidad de reserva legal hasta un máximo de 25% nosotros podemos deducir para un cálculo del impuesto sobre la renta. Es decir que si una sociedad que va iniciando durante un año lo más que hizo de reserva legal fueron $100, entonces al momento que esta empresa vaya a declarar renta va a poder restarse dentro del ejercicio fiscal un máximo de 25% de la reserva legal. Y como hemos dicho, si esta sociedad lo más que logró realizar de reserva legal fueron $100, lo más que va a poder deducirse va a ser un 25%, es decir, $25. Esos $25 van a poder utilizarse para poder hacer la resta dentro del ejercicio fiscal. También nos dice que otras deducciones que podemos realizar son las pérdidas en el ejercicio fiscal. ¿A qué hace alusión a esto? Como nosotros sabemos, si bien es cierto, existen sociedades o empresas exitosas, también existen sociedades y empresas que también tienen muchas pérdidas. Más allá de generar activos, generan pasivos, es decir, van adquiriendo más gastos que ganancias. En este caso, la ley nos dice, si una empresa durante un año, en vez de generar ingresos, o sea, al finalizar el año, si esa empresa, en vez de generar ingresos, tuvo pérdidas, esa cantidad de dinero que obtuvo en pérdidas, al momento de calcular el impuesto sobre la renta, vamos a poder restarlo. He ahí la importancia de ese tema de las deducciones, porque muchas empresas tienen muchas pérdidas en ejercicios fiscales. Muchas empresas durante un año
no logran posicionarte, no pueden generar algunos ingresos. Entonces, al final, todas las pérdidas que se realicen durante un año, una empresa puede utilizar toda la pérdida que obtuvo y poder restársela dentro del cálculo del impuesto. Y el tercero y el más importante es en el tema de las erogaciones. Normalmente algunas empresas realizan este tipo de donaciones, ya sea algunas fundaciones o algunas asociaciones sin fines de lucro. En algunos casos, este tipo de actividades que se realiza, la ley las compensa. ¿Por qué? Porque dentro de las finalidades que tiene el Estado es poder ayudar a las personas. Acordémonos que el fin y origen del Estado es la persona humana. En ese sentido, cuando las sociedades o las empresas realizan donaciones, en algunos casos, este tipo de donaciones, la ley lo que permite es que del valor completo de la donación, un 20% máximo se puede obtener como una deducción. Es decir que, si en estos casos nosotros tenemos una sociedad, por ejemplo, que dona $100,000, hablemos por ejemplo de algunos tipos de fundaciones o asociaciones que tiene el país de El Salvador, por ejemplo puede ser el Padre Vito Guarato, o por ejemplo, y el más conocido, la Teletón. En el caso de la Teletón, si una empresa dona dinero a este tipo de fundaciones, el valor que se done se le va a poder obtener un 20% para poder pagar menos impuestos. Entonces, si por ejemplo nosotros decimos que una empresa dona $100,000, el 20% de $100,000, que son $2,500, al final, perdón, $25,000, disculpen, al final, sobre esa cantidad de dinero se puede restar del ejercicio. Entonces, hay una de las cuantas formas que también se puede hacer este tipo de erogaciones, es decir, este tipo de resta sobre el cálculo del impuesto. Y también es una figura un poco criticable en el sentido que tal vez algunas empresas o algunas sociedades constituyen a veces fundaciones de manera casi no tanto ilegal, sino que de manera inmoral. Algunas sociedades lo que hacen es que constituyen algunas fundaciones y lo que hacen es que constituyen este tipo de fundaciones para poder hacer donaciones, y estas donaciones los hacen para poder pagar menos impuestos. Entonces, más allá de un tema de carácter moral, también las sociedades pueden agarrarse de esta figura legal para poder pagar menos impuestos. Entonces, hay la importancia de poder manejar el tema de las otras deducciones. Claro, estos son ejemplos de otras deducciones que se pueden aplicar para personas jurídicas, pero también podemos aplicar otro tipo de deducciones para el caso de personas naturales. Y es que sobre eso también vamos a hablar de los temas de las deducciones personales. Existen otras deducciones que establece el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos dice que también las personas naturales como nosotros podemos restar dentro del pago del impuesto sobre la renta ciertas deducciones. Y dentro de esto nos dan dos tipos. Dice la ley nos establece que todos los valores pagados en concepto de servicios relativos a la salud, estos también se pueden deducir del impuesto sobre la renta. ¿En qué sentido? Todas aquellas actividades que nosotros hagamos con pediatras, con algunos que hacen quimioterapias o algunas enfermedades que nosotros tengamos que curar, ya sea a nosotros, a nuestros padres, a nuestro esposo o a nuestros hijos, nosotros podemos también utilizar todos esos gastos como una forma de poder deducir del impuesto sobre la renta. En ese sentido, la ley nos dice: todo este tipo de gastos que realizan las personas naturales se van a poder deducir, pero hasta un máximo de $800. Es decir que, si yo dentro del ejercicio fiscal tengo un padre y con mi padre gasté $12,000 porque mi padre tuvo una enfermedad, entonces si yo le pagué la operación a mi padre, por ejemplo, una operación que pudo haber tenido por algún accidente de tráfico, de los $12,000 que yo gasté, solo $800 máximo puedo deducirme del impuesto sobre la renta. Lo demás se perdería. Entonces, esa es la primera de las deducciones que podemos utilizar. Las deducciones que son relativas a valores en concepto de servicios, pero de salud.
y la ley nos establece también requisitos para poder realizarlo. Dentro de los 3 requisitos que establece la ley para poder deducirnos aquellos gastos relativos a la salud son: primero, si nosotros lo realizamos en padres o en nuestra pareja, o en caso que se realice en nuestros hijos, solo se va a poder hacer en los casos, en el caso excepcional de los hijos, cuando los hijos tienen una edad menor de 25 años. Es decir, que si nosotros hacemos algún gasto por alguno de nuestros hijos que sea mayor de 25 años, ese gasto que nosotros realicemos en concepto de salud no serviría. No se constituiría y no se verificaría, porque la ley entiende que dentro de cuando una persona cumple 25 años ya es una persona completamente legal para poder mantenerse a sí misma. Ahora bien, otro de los requisitos que nos establece la ley es que el profesional que haya realizado este tipo de actividad debe ser un profesional que resida en el país, que esté completamente autorizado por la ley para poder realizar este tipo de actividades. Es por eso que la ley en este sentido excluye en los casos de, por ejemplo, sobadores, o algunos dicen que se utilizan personas que son de pueblo, o algunas personas de pueblo que se hacen llamar como curanderos. Si estas personas no están profesionalmente autorizados, este tipo de personas no se al final el gasto que se realice con ellos tampoco no se puede descontar del pago del impuesto sobre la renta. Deben ser personas que deben ser profesionales y que a la misma vez este tipo de profesionales deben estar autorizados. Y por último, nos dice la ley que nosotros vamos a poder descontar en concepto de salud en aquellos casos que nuestros familiares no tengan calidad de contribuyentes. ¿A qué quiere hacer alusión a esto? Hace alusión en el sentido que si nosotros tenemos familiares o hijos que trabajan, por más que nosotros le ayudemos para que puedan pagar una operación o un gasto médico, no puede deducirse del pago del impuesto sobre la renta. ¿Por qué motivo? Porque para la ley tiene la calidad suficiente para poder hacerse responsable por sí mismo. Ahora, este es el primero de los conceptos que nos establece la ley como una deducción que puede hacer una persona natural. La segunda de las opciones que nos establece la ley es en los casos de concepto de estudios. Es decir, que todos nuestros gastos que nosotros realizamos en concepto de estudio, nosotros no los podemos deducir. Cuando hablo en concepto de estudio, no necesariamente tienen que ser los gastos universitarios. Los gastos que nosotros podamos realizar para nuestros hijos de educación básica, educación avanzada o educación media, o en los casos que nosotros realicemos algunos gastos para ir a algunos diplomados, algunas clases de inglés, etcétera. Todos estos gastos que vayan en concepto de estudio no los podemos deducir hasta un máximo de $800. El mismo ejemplo, si nosotros por ejemplo estudiamos en una universidad cara y nosotros pagamos, digamos que dentro del año pagamos $1000 en concepto de estudio. Cuando me refiero a $1000 en concepto de estudio, hablo por matrícula, por pago de separatas, por algunos pagos que fueron necesarios, por ejemplo carteles, etcétera. Si nosotros realizamos todo este tipo de gastos, y esto también opera más que todo para los menores infantes, cuando hacemos alusión que los padres tienen que gastar en crayolas, en libros, tienen que gastar en plumones, plastilina, etc. Al final, si un padre de familia o nosotros personalmente gastamos como máximo $1000, lo más que nos podemos descontar del impuesto sobre la renta es un máximo de $800. En conclusión, las deducciones que podemos hacer las personas naturales es en aquellos casos que hacemos gastos por servicios médicos y en aquellos casos que hacemos gastos en concepto de estudio, hasta un máximo de $800. Eso quiere decir que por año, al momento del cálculo del impuesto sobre la renta, lo máximo que nos podemos descontar es hasta un máximo de $1600, es decir, 800 en concepto de salud y 800 en concepto de estudio. Ahora, ya que vimos cada uno de los temas que tenemos que desarrollar, ahora nosotros sí podemos hablar y hacer un ejercicio del cálculo de la renta neta, que nos desarrolla el artículo 29 de la misma ley. Si nosotros recordamos, dijimos que la renta neta, en resumen, podemos definirla como la renta obtenida menos los costos y los gastos deducibles y otras deducciones.
Hagamos el ejercicio. Si nosotros decimos que durante el año 2019 la sociedad Supermoda SADCB, que como dijimos era una sociedad que se encarga de vender ropa, que se encarga de poder distribuir a grandes fabricantes ropa, tela, etc. Decimos que, primero, realizó 5 actividades durante el año. Si decimos que la sociedad Supermoda SB, primero, durante el año 2019 esta sociedad generó de ganancias $100,000. En el segundo supuesto, la misma sociedad tuvo que pagarle a los empleados $10,000. Tercero, dentro de las actividades que realizó la sociedad, la jefa de esta sociedad se tomó unas vacaciones por $300. La cuarta actividad, esta sociedad tuvo que gastar en tema de hilos, telas, mantenimiento, luz y gastos $5,000. Y por último, esta sociedad le pagó a un empleado en concepto de viaje, hablamos de viáticos, para poder ayudar a la empresa en concepto de $1,000. Entonces, ¿cómo podemos calcular la renta neta? Simple. Dijimos que primero debemos saber cuánto fueron los ingresos que obtuvo esta sociedad. Y aquí en el ejercicio se da. Entonces nos dice, ¿cuánto obtuvo de ganancia esta sociedad? Durante un año obtuvo $100,000 de ingresos. A esto le vamos a restar todos los costos y los gastos que fueron necesarios para haber generado esos $100,000. Entonces decimos, en el segundo de los supuestos, le tuvo que pagar a los empleados. En este caso, sí, este segundo supuesto sí es un costo y un gasto deducible, porque el pago de los empleados es necesario para el giro de la empresa. En el tercero de los supuestos, hace alusión a que la jefa se tomó unas vacaciones por $300. Pero ojo, este tipo de vacación que tomó la jefa no es necesario para la empresa. Entonces, ese gasto que realizó no lo podemos tomar en cuenta. Es un costo y un gasto no deducible. En el cuarto de los supuestos nos dice que esta sociedad tuvo que gastar en hilos, en telas, en mantenimiento, luz y gasto. Este tipo de actividades son costos y gastos deducibles. Por ende, los $5,000 sí los podemos utilizar dentro del ejercicio y dentro del cálculo. Y por último nos dice que le pagó un empleado en concepto de viaje para la empresa $1,000, es decir, hablamos de viáticos. Y en este caso, como ese viaje que se realizó es un gasto necesario que va a ayudar a la empresa, entonces los $1,000 sí los podemos utilizar para el pago del ejercicio. Entonces, ¿cómo podemos calcular la renta neta? Simple. Para poder calcular la renta neta, en ese sentido, lo único que tendríamos que hacer es lo siguiente. A los $100,000 solo le tenemos que restar los $10,000 por el pago de los empleados, los $5,000 por el pago de las telas, los hilos y el mantenimiento, la luz y los gastos, y el pago del empleado en concepto de viáticos. Entonces, si realizamos la resta de a 100,000 menos 10,000 menos 5,000 y menos 1,000, al final nos da un valor de $84,000. En conclusión, esto es la renta neta. Es decir, que ese es el valor real o ese es el valor neto que al final obtuvo la empresa. Ese fue el beneficio propio que obtuvo la empresa durante un año. Entonces, como podemos ver, no es difícil poder calcular la renta neta. La renta neta es simplemente todos los ingresos que se obtienen durante un año menos todos los gastos que se realicen para poder ayudar a la empresa. Ahora, ya que ahora nosotros tenemos la renta neta y ya sabemos calcular la renta neta, entonces sí podemos hablar sobre cómo calcular el impuesto sobre la renta. Ahora, como podemos ver, el artículo 37 de la ley nos establece una tabla. Pero, ¿cómo se aplica esta tabla? Simple. Como podemos ver, la tabla nos habla de 4 tramos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar en qué tramo nos encontramos? Simple. Esta tabla que nosotros podemos ver en el artículo 37, aclaro, esta tabla únicamente se aplica para personas naturales. Para personas que
tienen ingresos ya sea por un salario o que tengan ingresos diversos, ya sea porque no tengan un salario fijo y realizan otro tipo de actividades comerciales. Pero al final a lo que quiero llegar es que para poder hacer el cálculo del impuesto sobre la renta tenemos que primero saber cuánto es el ingreso que hemos generado durante un año fiscal. Normalmente las personas que no ganan mucho dinero y que normalmente se les paga el salario mínimo durante todo un año, ese tipo de personas, lo sumo que a veces obtienen durante un año es no más de $4,064. Es decir que normalmente las personas que ganan el salario mínimo, que son los $300, este tipo de personas, como no llegan hasta un máximo del tramo 2, entonces simplemente ese tipo de personas no pagan impuestos o no se les aplica la tabla del artículo 37. Como podemos ver, la ley nos establece 4 tramos. Entonces nos dice, cuando las personas ganen desde un centavo hasta $4,064, esas personas no pagan impuestos. En el tramo 2 nos dice la ley, si las personas ganan $4,064 más un centavo durante todo un año hasta $9,000, entonces ya pueden empezar a pagar impuestos. Entonces, así como se aplica la ley, así es como se aplica esta tabla. Simplemente primero identificamos cuánto es el ingreso que hemos obtenido durante un año. Si el ingreso que hemos obtenido dentro de un año es menos de $4,064, no pagamos impuestos. Si generamos más dinero de $4,064 durante un año, entonces empezamos a pagar. La pregunta aquí es, ¿cómo se aplica esta tabla? Es simple. Decimos que para poder aplicar la tabla, primero debemos saber cuál es la renta neta, es decir, cuál es el valor real o el beneficio total que ha obtenido una persona. A esto le tenemos que restar el exceso que nos establece la ley, el exento. Posteriormente, al restarle el exento, lo multiplicamos por el porcentaje a aplicar. Y por último, ese porcentaje le tenemos que sumar una cuota fija. El resultado de esto nos va a dar el cálculo del impuesto sobre la renta. Puede ser un poco confuso si solo lo utilizamos nada más por medio de palabras. Entonces vamos a realizar un ejemplo. Y este es el ejemplo. Tenemos el cálculo de una persona natural. Si nosotros decimos que durante todo un año una persona obtuvo de ingresos durante todo un año $6,000, ¿cómo vamos a hacer? Simple. Como dijimos primero, una vez nosotros sabemos cuánto es el cálculo de la renta neta, lo que tenemos que hacer es ubicarlo dentro de los tramos que se encuentra en la ley. Entonces, si vemos $6,000, se encuentra dentro del tramo 2 que nos establece la ley del impuesto sobre la renta, los $6,000. Porque excede de $4,000 y tampoco no pasa de $1,142.86. Entonces, eso quiere decir que nosotros ubicamos este ingreso dentro del tramo 2. Ahora, ya que ubicamos dentro del tramo 2 la ganancia que se ha obtenido, es decir, la renta neta, lo primero que tenemos que hacer es restar el exceso. Entonces, si estamos dentro del tramo 2, a los $6,000 le restamos primero el exceso, que sería $4,064. Esto nos da un total de $1,936. Ahora, una vez que restamos el exceso, lo tenemos que multiplicar por el porcentaje a aplicar. Como podemos ver, en la ley nos dice que dentro del tramo 2 el porcentaje a aplicar es del 10%. Entonces, si nosotros multiplicamos los $1,936 por 10%, nos da 193.6. Ahora, del resultado que hemos obtenido, ahora lo que tenemos que hacer es sumarle la cuota fija. Es decir que a los 193.6 le tenemos que sumar la cuota fija del tramo 2, que es decir, $212.12. Y eso nos da 405.72. Esos 405.72 al final es el total del impuesto que debemos pagar.
Ese es el resultado que se tiene que hacer y ese es el procedimiento que se tiene que realizar para el pago del impuesto sobre la renta. Esto en el tema de las personas naturales. Es por ese motivo de importancia que nosotros debemos tener sobre los costos y los gastos y las otras deducciones. Como podemos ver, el pago del impuesto es muy grande. Claro, si esta persona dentro del transcurso del año fiscal tuvo que gastar $800 en educación, tuvo que gastar $800 en salud, eso lo podría restar de los $6,000. Pero como les digo, todo este tipo de actividades son necesarias porque de esa manera nosotros podemos pagar menos impuestos. Ahora, este ejercicio que les mostré es un ejercicio que se aplica exclusivamente para personas naturales. ¿Qué pasa con el caso de las personas jurídicas? En el caso de las personas jurídicas, el artículo 41 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos establece dos criterios. El primero de los criterios es que se va a cobrar un 30% sobre todos los ingresos anuales que ha tenido la sociedad en los casos en que la renta o los ingresos que se hayan percibido durante el ejercicio fiscal sean superior a $150,000. Y la segunda regla que se establece es que únicamente se aplicará la tasa del 25% en aquellos casos en que las sociedades tengan un ingreso menor de 150,000. Es por ello que se coloca un ejemplo. En el caso que una sociedad llegara a obtener de ingresos $100,000, esta se multiplicaría por el 25% y al final se pagaría ese como resultado del impuesto sobre la renta. Claro está que el 25% de 100,000 son $25,000. Y caso contrario, tenemos el lado en donde una sociedad obtiene un ingreso de $150,000 exactos. Acá simplemente se multiplica por el 30% y el resultado que nos dé sería el impuesto a pagar. He aquí la diferencia que se tiene tanto del lado de las personas naturales como del lado de las personas jurídicas. Y es que sencillamente para las personas naturales se tiene que realizar todo el procedimiento que establece el artículo 37 por medio de la tabla y a partir de los tramos que establece la ley. Caso contrario, tenemos las personas naturales, que en el caso de las personas jurídicas únicamente la ley no establece mayores criterios, nada más que establecer un porcentaje únicamente de todos los ingresos que hayan percibido a partir de todo un año fiscal. Y eso solo se le aplica nada más el 25 o el 30%. Bien, eso sería todo por esta sesión. Espero que les haya gustado mucho este video. Si tienes algunos comentarios en los cuales yo te pueda ayudar, déjamelo en la caja de los comentarios y espero que posteriormente puedas seguirte desarrollando más temas así. Si no te has suscrito, suscríbete, deja tu like y nos vemos a la próxima.